Dios te bendiga. Soy el pastor Jorge Roa, vicepresidente del Ministerio Mujeres Transformadas. Y estoy aquí para compartir contigo hoy algo acerca del tema 3 niveles de guerra espiritual. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido destruir lo que Dios ha bendecido. Dios ha determinado 3 instituciones para bendecir a las personas: la familia, la iglesia y la nación, que pudiéramos llamar la sociedad o el Estado. Y Él desea destruir esas instituciones establecidas por Dios. Dios trabajará en este tiempo y llevará a cabo sus planes y propósitos en este mundo con personas que tengan una mentalidad de triunfo y victoria. Un pueblo que ha logrado entender el corazón de Dios y lo que Dios se propone hacer. Dice Amós capítulo 4 versículo 13: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y Dios tiene un plan para el tiempo del fin. Ante ese llamado que Dios tiene para la iglesia también, y ese propósito de Dios en el tiempo del fin, Satanás no se va a quedar atrás, ni se va a quedar cruzado de brazos, y ataca a los creyentes en 3 niveles de guerra espiritual. Quiero mencionarte ahora esos 3 niveles. Hay muchos más que personas mencionan y teólogos mencionan, pero yo quiero mencionarte estos 3 en esta oportunidad. Y gracias a Mujeres Transformadas por darme la oportunidad de compartir contigo. Primer nivel de guerra espiritual que quiero mencionarte es la guerra espiritual a nivel terrenal. A nivel terrenal. O sea, ¿de qué estoy hablando? Se trata de echar fuera demonios. Echar fuera demonios. La primera vez que Jesús envió a sus 12 discípulos, dice la Biblia en Mateo 10:1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y cuando aquellos 70 discípulos que el Señor envió de 2 en 2, ¿te recuerdas? La Biblia nos menciona en Lucas capítulo 10, versículo 7, que cuando regresaron, esto fue lo que le dijeron al Señor Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Y cuando Felipe evangelizó en Samaria, en Hechos capítulo 8, dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 8 de Hechos: de muchos que tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces. Eso es lo que estamos hablando en este primer nivel de guerra espiritual. Todos estos son casos de guerra espiritual a nivel del suelo, a nivel de tierra, ¿no? Esta clase de guerra espiritual es la más corriente en el Nuevo Testamento y es la más practicada por los cristianos en el mundo en el día de hoy. En ciertas partes del mundo, como la India, la mayoría de los cristianos hoy han sido librados de malos espíritus. Y el Ministerio de Liberación ha sido utilizado grandemente porque en algunos países hay muchas fuerzas del mal y hay que batallar en este nivel, ¿no? Yo he estado en la India en varias ocasiones y he hablado con algunos de los hermanos allá en India y muchos de ellos han sido liberados cuando llegaron a Cristo Jesús, ¿no? Ok. La mayoría de los libros acerca de la guerra espiritual que hay hoy en las librerías cristianas tratan de esta guerra terrenal, de este nivel de guerra. El segundo nivel de guerra espiritual que quiero mencionarte es la guerra espiritual en el nivel del ocultismo, o sea, las ciencias ocultas. Escucha lo que te voy a mencionar ahora porque eso es increíblemente importante. Parece evidente que hay un cierto tipo de poder demoníaco que obra, que trabaja a través de los chamanes, los canalizadores de la nueva era,
los curanderos, las brujas, los magos, los sacerdotes satanistas, los llamados adivinadores, etc. Ese poder es distinto de los demonios ordinarios que pueden causar dolores de cabeza, disputas matrimoniales, borracheras o aún espíritus de enfermedad. Y la Biblia nos menciona algunos de esos espíritus que enfermaron a personas, ¿no? Cuando el apóstol Pablo estaba en Filipos, la Biblia nos menciona en Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 24, que había una jovencita que tenía un espíritu de adivinación y por varios días importunó al siervo de Dios, hasta que por fin el varón de Dios, el apóstol, se enojó y echó fuera al espíritu de adivinación que había en aquella joven, ¿no? Sin embargo, aparentemente esto era algo diferente a los demonios corrientes. No era lo que ocurría cuando una persona estaba endemoniada, ¿no? Entonces, y eso causó una conmoción que aún los misioneros que estaban en aquel lugar, en Filipos, fueron encarcelados, ¿no? Entonces, no hace muchos años, los cristianos aquí en Estados Unidos de América, y estoy hablando de a lo mejor algunos 20, 25 años atrás, eran ignorantes acerca de esta actividad del ocultismo. Y las fuerzas demoníacas vienen en contra de la iglesia y se levantan en contra de la iglesia mediante la brujería, el satanismo, el vudú, el espiritismo, la santería, la hechicería, la astrología, los mediums o los medios, ¿no? Y la nueva era, que también tiene parte en esta situación de lo que son las ciencias ocultas. Y hay otras sectas religiosas que se envuelven en este tipo de doctrinas de demonios que pudiéramos mencionar también. Ahora bien, resulta asombroso pensar en esto que les voy a mencionar ahora. Resulta un poco asombroso saber que el número de brujas en Alemania es mayor que el de los clérigos cristianos. O sea, hay más brujas registradas que pastores o misioneros o líderes religiosos en Alemania. Y un misionero en Francia cuenta que más franceses enfermos consultan a brujos que a especialistas en la medicina. Entonces en Europa esto está multiplicándose. Entonces no es fácil tener datos concluyentes o conclusivos. Sin embargo, yo me voy a atrever a decir que uno de los movimientos religiosos que más está creciendo en América es la nueva era, la mentalidad de la nueva era. Y eso está permeando aún en algunos círculos cristianos. Y necesitamos tener mucho cuidado. En un sentido real, Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¡Wow! El tercer nivel de guerra espiritual que quiero mencionarte es la guerra espiritual a nivel estratégico, o lo que pudiéramos llamar la guerra espiritual a nivel territorial. Eso es diferente a nivel terrenal. A nivel terrenal estamos hablando de reprender demonios y echarlos fuera. Lo que estoy hablando aquí es un poquito más siniestro y es un poquito más, una forma más siniestra del poder demoníaco. Porque hablo de espíritus que controlan territorios, áreas específicas, ¿no? En la epístola a los Efesios, la Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estos demonios asignados por el mismo Satanás están asignados para influir y para controlar a naciones y comunidades, áreas. Y vemos un nivel de oposición más fuerte, o sea, demonios a controlar dominios y tronos.
Estas dos áreas, estas dos palabras aparecen en la Biblia en Colosenses. Cuando tú miras Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Oye, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escucha el ejemplo que te voy a dar ahora en un momentito. Mira, cuando Daniel se propone orar y está orando, dice la Biblia, en el libro de Daniel, que está orando por 21 días, ¿no? 21 días. Y al final de los 21 días aparece el ángel para traerle la respuesta de lo que él estaba orando. Pero el ángel tuvo una conversación, un diálogo con Daniel. Y le dijo, mira Daniel, desde que tú propusiste en tu corazón clamar a Dios, salió la respuesta. O sea, la respuesta a tu oración salió inmediatamente. Sin embargo, cuando yo venía para traerte la respuesta, hubo un espíritu que me detuvo por 21 días. ¿Qué dijo el ángel? Dijo, el espíritu de Persia me detuvo. Entonces había un espíritu que estaba controlando una área, una nación entera, que era la nación de Persia. Así hay demonios que controlan áreas, que controlan ciudades, que controlan comunidades. Aleluya. Cuando Dios nos envió a nosotros a Indonesia, nosotros tuvimos que tomar tiempo para clamar en nuestra habitación en el hotel, en el nivel donde estábamos bien arriba, que veíamos todo el puerto de Yakarta. Y empezamos a reprender todo espíritu. Mi esposa va a hablar un poco más acerca de eso en el congreso que vamos a llevar a cabo. Entonces, pero tuvimos que hacer una guerra espiritual contra demonios que estaban controlando la nación de Indonesia o la ciudad de Yakarta. Aleluya. Muchos cristianos que no habían pensado apenas en que los sucesos que moldean, que controlan la sociedad, tuvieran alguna relación con las luchas entre seres espirituales, pero eso es así. Muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad en el día de hoy son el resultado de demonios que controlan esas áreas, como la criminalidad, el pecado rampante, la falta de respeto a la autoridad y muchas otras cosas más, que no voy a entrar en detalle. Pero ahora la sociedad está hablando abiertamente de la probabilidad que eso está ocurriendo. La guerra espiritual tiene dos dimensiones específicas. Uno, la dimensión espiritual. ¿Qué es eso? La dimensión espiritual es cuando combatimos a Satanás y a sus demonios en el ámbito espiritual. Pero también está la dimensión material. ¿Y cuál es la dimensión material? Esa es la dimensión en la que podemos vencer en una forma natural y social, evangelizando, discipulando, avivando y promoviendo los cambios en la manera de pensar, en la manera de entender y en la manera de vivir de las personas. O sea, que tratamos con las familias, las organizaciones, las naciones, tratando de reformar la forma en que se piensan las cosas, utilizando la verdad de la palabra de Dios. Quiero concluir en algunos 2 o 3 minutos. Hoy hay un llamado de Dios a la guerra espiritual, pero es a pelear sabiamente. No podemos pelear así porque así, y tenemos que tener mucho cuidado. El Congreso de este año, amados de mi corazón, es una oportunidad de levantar un frente de choque y a la vez oír lo que Dios está haciendo. Hay 4 cosas que nosotros necesitamos hacer, que las voy a decir rápidamente, cuando estamos enfrentando una batalla en nuestras vidas. Número 1, reconocer al adversario. Si tú no puedes reconocer con quién estás peleando, no vas a poder pelear. Número 2, aceptar la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo los propósitos de Dios y cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Tercero, ponernos la armadura de Dios para poder estar firme en el día malo. Número 4, apuntar la artillería en la dirección correcta. O sea, no es tiempo de luchar unos contra otros en nuestras congregaciones, sino de ver
y discernir lo que está haciendo el mundo de las tinieblas. No te pierdas el Congreso Desmantelación y Reinicio. Pero quiero simplemente tomar un minuto para hacer un pequeño resumen de todo lo que te he dicho. Mira, Satanás desea destruir las instituciones establecidas por Dios, que son la familia, la iglesia y la nación o el Estado. Y en este tiempo Dios trabajará con personas que tengan una mentalidad de triunfo y de victoria. Y mencioné 3 niveles de guerra espiritual. El primer nivel que mencioné, guerra espiritual a nivel terrenal. ¿Qué es eso? Tomando autoridad sobre todo demonio y toda posesión demoníaca en el nombre del Señor Jesús. Segundo, mencioné la guerra espiritual en el nivel del ocultismo, o sea, las ciencias ocultas, que batallan contra la iglesia y contra la sociedad para que no ponga atención al mensaje de Dios. Y tercero, la guerra espiritual a nivel estratégico o territorial, donde luchamos contra el diablo y su dominio en ciertas áreas. Bueno, nos vemos en el Congreso de Mujeres Transformadas este fin de semana. Recuerda que los hombres también en este año pueden registrarse. Que Dios te bendiga. Para registrarte, ve a mujerestransformadas.net y allí te dirán lo que debes hacer. Bendiciones y allá nos vemos.